La artrosis. La artrosis es una enfermedad inflamatoria, ¿ya? Y que en el fondo es una llamada osteoartritis. Que la van a ver de esas dos formas, como artrosis u osteoartritis. Y hay pacientes que pueden ser muy similares a lo que son las artritis seronegativas o incluso a la artritis reumatoidea, ¿ya? Y una de las principales características de los pacientes que tienen artrosis es uno, que presentan dolor, la limitación en la función que tienen los pacientes y que puede llegar a ser muy invalidante, y sobre todo en pacientes añosos, que obviamente hay tono muscular, también hay otras cosas que influyen y en fondo van a quitar bastante movilidad a los pacientes. Pero es una enfermedad inflamatoria que principalmente afecta a nivel de cartílago, ¿ya? Y en el cartílago se va produciendo el daño, se va produciendo inflamación, y hay elementos inflamatorios también, donde aparecen citoquinas inflamatorias y distintos tipos de moléculas que están involucradas, y van a ver ustedes que hay macrófagos, citoquinas, hay un montón de cosas que están involucradas en la inflamación de los pacientes. El dolor entonces es el síntoma principal, ¿ya? Entonces, una de las características principales de la artrosis es la destrucción focal del cartílago, y que en el fondo van a aparecer esclerosis a nivel del hueso subyacente, con los osteofitos, la deformidad que aparece a nivel del cartílago que uno puede apreciar a nivel de las radiografías. ¿Ya? Para encontrar los osteofitos en los márgenes de la articulación. Y eso probablemente es lo que nos va a ir dando el diagnóstico, ¿ya? En el fondo hay una condición acá en la cual el paciente va a tener inflamación, va a tener hay varias cosas que van a estar involucradas en el fondo. Va a estar dado por la edad del paciente, ¿no sé? Una enfermedad que más bien degenerativa, el cartílago va perdiendo la retención de agua, ¿no es cierto? Como dice la gente, como se le va secando la articulación. Aparte de eso, el tono postural que tienen los pacientes, ¿ya? La inflamación, la sobrecarga que pudieran tener, y todos estos factores van a estar involucrados probablemente en lo que va a generar el daño a nivel de la artrosis, o sea, a nivel de la articulación, y que se va a transformar posteriormente en lo que es el dolor, la impotencia funcional, la inflamación a nivel de la articulación, ¿ya? Pero una condición donde están involucrados varios factores, ¿ya? Respecto a los compromisos, las zonas de compromiso que pueden tener los pacientes con artrosis, ya hay articulaciones que obviamente se van a comprometer más que otras, y según sexo. Si nosotros vemos esta tabla acá, y según edad también, nosotros tenemos aquí los menores a 55, 55 a 65, y más de 65, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y vamos a ver los compromisos del sitio articular que está comprometido por distintos tipos de edades, ¿ya? Si nosotros hacemos un análisis acá, viendo las interfalángicas, lo que son de las manos, sí, a grosso modo una mirada rápida, ¿no es cierto? Inmediatamente uno se fija que las manos, probablemente es la zona que más va a estar comprometida en los pacientes. Y de hecho las manos es algo que es difícil de pesquisar clínicamente. Los pacientes uno se va a dar cuenta de las alteraciones que tienen a nivel articular. Entonces, si comparamos lo que es rodillas con cadera, probablemente vamos a tener un mayor compromiso a nivel de rodilla, ¿ya? Pero nosotros vemos que es más o menos similar. A las caderas es difícil evaluar, a las caderas generalmente a nivel radiológico ya tiene que pedir una radiografía. Tiene que pedir una radiografía para poder ver, es muy difícil evaluarlo desde el punto de vista clínico solamente, no así en las otras. Y ahora acá lo que estamos viendo nosotros es a nivel ya radiológico, en pacientes que se sometieron al estudio, y hay un mayor compromiso por edad, ¿no es cierto? Manos, después nos siguen rodillas, y después nos van a seguir caderas, en los tres grupos, en lo mismo. Cuando uno habla de artrosis en general, uno arriba de los 50 años ya debiera tener artrosis, pero en general, si ustedes cuando tengan 35, 40 años ya podrían encontrar muchos pacientes de artrosis. Hay pacientes que tienen resonancia o que tienen realizado qué sé yo, algún escáner por algún tipo de dolor que tenían, y uno puede ver trastornos, cambios degenerativos en los pacientes, ¿ya? Va a encontrar a temprana edad, lo que en el fondo va a hacer que nosotros nos tratemos por el dolor, o sea, que tratemos al paciente va a ser el dolor principalmente, no el que uno haga un escáner o una resonancia por algún motivo distinto y que encuentre que el paciente tiene alguna lesión de artrosis. Aparte que no hay un tratamiento tampoco que sea definitivo para la artrosis en general es un proceso degenerativo y que uno tendría que tratar de eliminarlo, ¿no es cierto? Pero hoy en día ustedes se van a encontrar con colágeno, con distintos tipos de tratamientos que yo por cierto lo uso, antes no lo usaba, pero se usan generalmente más porque al paciente le disminuye el dolor, ¿ya?
De los factores de riesgo, como vimos en el tema de la radiografía, la edad, principal eso. La obesidad, la historia familiar. Esto es sumamente importante, de los factores de riesgo positivos. Si hay algo que, digamos, que es importante el que uno pueda tener mayor condición de artrosis, es la historia familiar. Cuando los pacientes son muy artrósicos y a temprana edad, es muy probable que ustedes tiendan a ser como fueron sus familiares, ¿no es cierto? Aparte de eso, la obesidad, con la sobrecarga, porque tiene que ver con los factores mecánicos, ¿ya? Y el aumento de la edad. Esas son las tres cosas más importantes que van a dar una mayor predisposición a que uno tenga artrosis. Aparte de eso, bueno, también hay cosas que van a influir porque ya no son tan relevantes, como la menopausia, por ejemplo, la post-ovarectomía, esos factores hormonales, diabetes, osteoporosis, el cigarro, ¿no es cierto? Perdón, los riesgos negativos, la osteoporosis y el cigarro son negativos. ¿Qué otra cosa más? Factores locales, esto tiene que ver con la inestabilidad, son cosas mecánicas en realidad, como inestabilidad articular, un paciente que tenga hipermovilidad articular, por ejemplo, los pacientes que tienen hiperlaxitud articular, también pueden tener mayor riesgo, el paciente que tiene alta hiperlaxitud. De los factores modificables, ¿qué cosas podemos modificar nosotros? La sobrecarga articular, los traumas, ¿no es cierto? Y los defectos propioceptivos, que esto tiene que ver en el fondo con el tema de movilizarse, que a uno le parece de repente que los abuelitos, cuando hacen estos programas de, no sé, de adulto mayor, cuando hacen ejercicio, mueven su bracito y hacen así, uno cree que en el fondo no sirve de nada, y sí sirven. Todo este tema de propiocepción, en el fondo el hecho de movilizarse, pararse en una silla, sentarse, el tono muscular que hace que los pacientes que mantengan un tono muscular adecuado, favorece que el paciente tenga menos artrosis. Y hay cosas que obviamente que no van a ser modificables, como la edad, el sexo, raza, trastornos endocrinos, genéticos, congénitos. Pero principalmente es aquí donde nosotros podemos actuar, en la sobrecarga, tratando de bajar de peso, el trauma, ¿no es cierto?, el defecto propioceptivo, la atrofia, la enfermedad inflamatoria articular. Esas cosas nosotros podemos tratar de modificar. Los factores de riesgo son más o menos similares para todas tanto para la progresión como para la formación. Las mujeres nuevamente afectadas acá en cuanto a la progresión, porque también los factores hormonales obviamente van a influir. Fíjense que la gran mayoría de los pacientes que consultan son más bien son pacientes mujeres. Ya, el sedentarismo es importante también, o sea, uno tiene que hacer ejercicio, si no va a tener más cosas. ¿Por qué la hiperplasia? ¿Ah? ¿Por qué la urgencia de la hiperplasia? No sé, no sabría decir, pero tendría que revisarlo eso. No sabría decir. Un rato lo reviso y te cuento el porqué. Porque en el fondo la progresión no es de... Pero para no retrasarlo acá, porque podría de no reviso. La estructura, la matriz, ¿no es cierto? Cuando tenemos coenditil, los medicamentos que ustedes van a ver que se venden en el mercado, generalmente lo que tienen es glucosamina y condroitin sulfato. ¿Ya? O sea, ¿cómo creen ustedes que van a tomar el condroitin sulfato y glucosamina y eso les va a llegar directo al cartílago? Porque esto es lo que forma la estructura a nivel de proteoquícaro, ¿no es cierto? Y eso es lo que retiene agua a nivel de cartílago. Si el cartílago piensa que está formado por esta estructura, ya que forman cadenas largas que pueden retener moléculas de agua, y eso en el fondo va a hacer que el paciente tenga su cartílago. El cartílago va a servir como una especie de esponja, ¿no es cierto?, para amortiguar las zonas articulares en donde están ubicados estos cartílagos. Y si nosotros vamos perdiendo esta estructura a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, se va produciendo degeneración, o sea, el cartílago va disminuyendo su retención de agua, se va produciendo la artrosis, el daño del cartílago. Esto nosotros no lo vamos a recuperar probablemente, ¿ya? Pero nosotros tratando de consumir el colágeno o el condroitin que traen los medicamentos, es muy difícil que vaya a llegar ahí. Por eso que hoy en día también lo que se hacen inyecciones intraarticulares de estos tipos de estructuras, ¿ya? Se pueden inyectar directo a la articulación, que eso lo hacen algunas personas. A nivel de rodilla, por ejemplo, lo hacen mucho. Y la parte inflamatoria, que también hay que considerar que en el fondo acá también hay incluso hasta en osteoporosis, nosotros tenemos el sistema inmunológico que está funcionando, ¿no es cierto? En la parte de osteoporosis nosotros tenemos la inhibición de los osteoclastos, ¿ya? Por parte de en la osteoporosis lo que se produce, que no sé si lo vieron eso, pero en la osteoporosis se produce un desbalance cuando hay osteoporosis, ¿no es cierto?, entre lo que es los osteoclastos y los osteoblastos. Y se supone que los medicamentos que nosotros utilizamos para
captadores de calcio, entre comillas, lo que hacen es disminuir la actividad osteoclástica. ¿Ya? A nivel de receptores de Rank ligando, lo que hacen se unen a esa zona y ahí es donde producen su, digamos, su efecto clínico o posterior, tratando de disminuir los osteoclastos. Acá nosotros lo que vamos a tener es una acción a nivel de condrocitos y finalmente, fíjense acá lo que va a pasar, van a haber activación de fibroblasto, ¿no es cierto?, a nivel de tejido, van a liberarse metaloproteinasas. Generalmente cuando se produce inflamación a nivel de los distintos tipos de células, artrosis, de distintos tipos de patología inflamatoria, en general lo que sucede al final es que se produce una liberación de metaloproteinasas y eso es lo que genera el daño. Y produce más alteración probablemente a nivel del tejido, más activación de endotelio, más llegada de células inflamatorias y va generando daño. O sea, la artrosis, esto es lo que da respuesta a por qué se llama osteoartritis. Ya también se produce, hay activación del linfocito especie 4, o sea, algo totalmente que es específico. Si bien es cierto que uno no tiene probablemente un antígeno específico que está activando el sistema, sí hay activación del sistema inmune y que está generando daño y está generando inflamación. Por eso que los pacientes van a llegar inflamados. Si fuera artrosis solamente como artrosis no habría problema. Y el factor mecánico acá también cobra su cierta relevancia. Y hay artrosis de distinto tipo, obviamente, donde se produce alteración de la inflamación o no. El envejecer, obviamente, ya lo mismo, esto los traumas biomecánicos, la función de los condrocitos, todo eso va a producir en el fondo un desbalance entre lo que es la degradación de la matriz y la síntesis de proteínas de la matriz, y esto nos va a llevar a la osteoartrosis. Y ese, en el fondo, es el desbalance que nosotros debiéramos tratar de corregir, pero acá nosotros tenemos inflamación, además citoquinas, metaloproteinasa, óxido nítrico, eso va a generar daño, va a generar inflamación, va a generar dolor en esos tejidos. ¿Ya? Y vamos apareciendo acá en el fondo los cambios que vamos a encontrar a nivel de cartílago, ¿no es cierto? Fisuras, quiebres, por cambio con la enfermedad de desgasamiento, erosiones, proliferación de condrocitos, con pérdida de capacidad de mantener la matriz con próteros planos, placa subcondral, semigrosa y remodela, que esto es lo que uno ve en las radiografías generalmente. ¿Ya? El diámetro está más grueso y por lo tanto en el fondo eso se ve como refringente lo que es la radiografía, que eso es la esclerosis subcondral que uno va a encontrar probablemente, y la osificación endocondral y los osteofitos, que vamos a encontrar acá, que son cuando se van formando los rodetes, ¿no es cierto?, las zonas en los márgenes de las articulaciones finalmente, o las geodas, como llaman aquí. Entonces, allá no se ve muy bien, aquí es el sitio de gravedad de la osteoartrosis, acá sensibilidad, susceptibilidad, perdón, a la osteoartrosis. Y los distintos tipos de fenómenos que están involucrados, que son los biomecánicos, ¿no es cierto?, los factores sistémicos que tenemos nosotros, y de acuerdo a eso van a ir generando mayor posibilidad que nosotros generemos artrosis, y hay algunos que se pueden corregir, y esa es la importancia de esto, que generalmente lo que son los factores locales biomecánicos nosotros podemos corregir eso. Hay cosas que acá, como la genética, por ejemplo, la etnia, el sexo, no lo vamos a poder nosotros modificar. La nutrición sí, y en ese sentido la nutrición más lo que es la obesidad, los factores biomecánicos, probablemente vamos a tener una forma de intervenir a nivel de esta patología. O sea, una de las cosas importantes que uno habla, si uno tiene, porque estos son hartas cosas y hartos datos que aparecen acá en la diapositiva, pero una de las cosas importantes que usted tiene que quedar claro a nivel de artrosis, y que de las cosas que uno puede tratar, generalmente son el dolor, la obesidad y el ejercicio. Esas tres cosas son sumamente importantes en los pacientes que tienen artrosis, ya sea tanto desde el punto de vista preventivo como de tratamiento del paciente. ¿Ya? Una fotito de otra forma donde veíamos la alteración a nivel del cartílago. Nosotros acá en esta zona todo lo que se ve el refuerzo de la esclerosis subcondral, formación de quistes, que eso no lo habíamos visto en el otro, que aparecen de repente quistes óseos a nivel de la radiografía. Pero de repente al principio, como médico general, le aparece una radiografía y dice quiste óseo, y uno queda como, tiene un quiste óseo, y uno queda como, le queda dando vueltas. Eso también se puede observar en lo que son las radiografías. Esto obviamente la hipertrofia y las sinoviales no las vamos a ver, pero sí las vamos a poder palpar. Cuando los pacientes tienen deformidad, a veces ustedes no logran palpar bien una geoda o algo articular y notan algo blando, como duro por arriba hipertrofiado, es la sinovial, que generalmente está inflamada. Y acá está lo mismo que tiene que ver con el desbalance de la matriz de la síntesis y la degradación, ¿no es cierto? Y las citoquinas que están involucradas, que generalmente las inflamatorias son las malas de la película, y las que son regulatorias como TGF-beta,
son las que van generalmente a producir un aumento de la matriz, son las buenas en este caso, que son las antiinflamatorias. De todos estos factores, este es un cuadro bastante antiguo que salía en Lancet anteriormente de los factores que uno tenía que de lo que uno tenía que corregir, ¿ya? A nivel de la osteoporosis, porque esto también tiene mucha la artrosis ha sido ampliamente estudiada por lo que implica desde el punto de vista de costo, ¿no? Para los países, del costo monetario, de la calidad de vida de los pacientes. Todo esto nos ponía una evaluación muy amplia y en el fondo se pudieron dar cuenta de que ellos tenían cosas que corregir, ¿no es cierto? Estudiaron todos los factores que tenían en los pacientes, la síntesis de la matriz, la fisiopatología en los pacientes, se nos cuenta que eso nos lleva a lo que es la osteoartrosis y que hay factores involucrados con factores psicológicos y también otros que eran periarticulares y a nivel de músculo. Y esas son las cosas donde uno tenía que corregir, cosas que uno podía hacer. Y de ahí nace todo esto del manejo del paciente, que uno tiene que bajar de peso, tratar la obesidad, tratar de hacer ejercicio nuevamente y manejar el dolor por los factores que están involucrados en los pacientes para que el paciente se sienta mejor, porque el paciente que es tan limitante que no pueden movilizarse, se terminan en silla de ruedas porque están con artrosis. Entonces a eso me refería yo también, que los tres factores que más importantes a corregir eran aquellos, ¿ya? Cuando uno clasifica las artrosis, las clasifica en primaria o en secundaria, ¿no es cierto? Pueden ser generalizada, erosiva, secundaria trauma, inflamatoria, metabólica, estos tipos de testis. Más que... Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿cómo uno, a la artrosis en general, cómo ustedes hacen un diagnóstico de artrosis? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo creen? ¿Ah? Articulaciones. Ya, pero fácil. ¿Dolor articular el movimiento? Dolor articular, ya, pero eso podría ser artritis también. ¿Eso de la mano queda tiesa? Sí, pero la artritis reumatoidea también puede quedar tiesa. Preguntarle cómo despierta el movimiento. Sí, pero en realidad todas las cosas que ustedes han dicho están bien. Sí, en el fondo no es solamente una cosa lo que nos va a llevar al diagnóstico. No hay solamente un elemento, y esa es la importancia del caso de la artrosis, porque cuando ustedes hablan de artrosis con las cosas que ustedes me han dicho, uno no puede llegar a un diagnóstico claro, porque podría ser una artritis también, y más encima es una osteoartritis, es inflamatorio. Entonces son varios elementos los que probablemente nos van a dar el diagnóstico, y ya no estamos hablando de los factores biomecánicos, ni de la obesidad del paciente, ni el si hizo ejercicio o no hizo ejercicio. Estamos hablando de cómo uno hace el diagnóstico. El paciente en general va a tener dolor, puede tener rigidez articular, incluso podría tener hasta inflamación de las articulaciones y deformidad. Pero las características clínicas más importantes que a uno lo podría llevar a pensar que un paciente tiene artrosis, uno, es la edad del paciente y el dolor y el sitio que está afectado. Vimos anteriormente nosotros que teníamos afección a nivel de cadera, de rodilla y de manos. En manos generalmente en un paciente dañoso que tenga dolor y generalmente se ubique más en las interfalángicas distales que las proximales, probablemente uno va a pensar más en una artrosis que en una artritis reumatoidea, ¿no? Independiente que tenga inflamación, ¿no? Y después al tocarla al tacto probablemente sea deformidad, ¿ya? Y son nódulos duros, uno va a pensar que probablemente es una artrosis. Los nódulos de Bouchard, que son en las interfalángicas proximales, y los de Everden, que son en las interfalángicas distales, ¿ya? Eso son como lo más típico que uno va a encontrar. Y aparte de eso, puede encontrar también rigidez, pero una rigidez que no es mayor a una hora ni mayor a media hora, una rigidez una rigidez matinal, por ejemplo, que puede durar menos. Y lo otro, las características clínicas del dolor, que uno no solamente tiene que verse con el dolor, sino que las características clínicas del dolor, desglosarlo y empezar a preguntar, ¿cuándo le da el dolor? ¿Ya? Le da cuando se para, por ejemplo, si es la rodilla o las manos, le da cuando usted inicia el ejercicio, cuando cede el ejercicio, ¿en qué momento le da el dolor? Cuando ustedes tienen una artritis, probablemente el dolor es constante, ¿ya? Pero es difícil poder evaluarlo así nomás, porque dependiendo del tipo de artritis, a veces hay pacientes que en la medida que van calentando el cuerpo se les va pasando, al igual que la artrosis. Pero el paciente artrósico en general lo que dice es que como que cuando calienta la máquina se le pasa el dolor, y después cuando vuelve al reposo le empieza el dolor de nuevo, ¿ya? O a veces no le vuelve el dolor, pero al momento de iniciar el ejercicio empieza el dolor. Eso es como una de las características típicas del dolor articular de la artrosis, ¿ya?
y una rigidez, como decíamos acá, de corta duración, de pocos minutos, ¿ya? Y después de periodos de inactividad. Esto es importante, y esto uno clínicamente tiene que acostumbrarse a preguntarlo, porque cuando uno a veces, una cosa es preguntarle al paciente y lo otro cuando se preguntan en los ECOE también. Cuando uno hace ECOE para evaluar estas cosas en los alumnos, en general no preguntan. Y esto es lo más importante para diagnosticar. O sea, cuando uno tiene un paciente, uno no viene catalogado aquí arriba como tengo artrosis, pregúnteme tal cosa. ¿Ya? Uno viene catalogado como un paciente que tiene dolor. Por lo tanto, si uno tiene dolor, uno tiene que preguntar cómo es el dolor. Y desde el punto de vista articular, esto es importante. ¿Ya? El momento en que tiene el dolor. Si lo tiene en reposo, lo tiene cuando está activo. Si se le pasa al hacer ejercicio solamente al inicio del ejercicio y después le empieza de nuevo cuando está en reposo, o está todo el rato. ¿Tiene inflamación? ¿No tiene inflamación? ¿Qué es lo que siente usted? ¿Siente calor? ¿Tiene rojo? ¿Tiene calor? Todas esas cosas hay que preguntarlas. ¿Usted ha notado aumentos de volumen, deformidad, dolor en otras articulaciones? Todas esas cositas uno tiene que preguntarle y de acuerdo a eso uno se hace más o menos la idea. Ahora, cuando uno ve entrar un paciente, claramente dice me duelen las manos, muestra las manos y tiene las interfalángicas distales todas deformadas, o sea, 70 años, mujer, con los deditos y duros más encima al tocarle las manos, eso claramente es una artrosis. Pero como vimos también en la clasificación, hay artrosis primarias y secundarias. ¿Ya? La artrosis también puede ser secundaria a una patología inflamatoria. Podemos tener una artrosis que sea secundaria a una artritis reumatoidea o a otro tipo de patología. Entonces, esas cosas hay que tratar de objetivarlas en la historia. ¿Ya? Y lo otro, fijarse también en esto acá, si son más grupos articulares o no los que tiene el paciente, porque podría tener un mayor compromiso. Entonces, el examen físico, palpamos, observamos el crecimiento óseo, el crujido. Hay articulaciones en las cuales las rodillas, por ejemplo, uno nota claramente el crujido al provocar la flexo-extensión de la articulación. ¿Ya? Dolor al movilizar activamente la articulación. Por ejemplo, si uno mueve la articulación y le duele mucho, en realidad eso también es una parte positiva del examen físico. Y hay que tratar de aislar el segmento que está generando la molestia y fijarse si está inflamado o no. ¿Ya? Dolor en movimiento pasivo extremo, ya que eso suele ocurrir en los pacientes que tienen artrosis. Cuando uno busca rangos articulares extremos, les genera más dolor. ¿Ya? En la rodilla, por ejemplo, uno genera la flexo-extensión forzada y ahí en esas zonas donde les duele. ¿Ya? Sensibilidad articular en la palpación. Uno puede tocar y puede doler también. Puede encontrar incluso hasta medio blandito como medio inflamado. Y a veces derrame articular y rubor. Entonces, uno podría pensar que tiene una artritis. Claro, una artritis, pero una artritis, una artrosis, una osteoartritis. Las caderas son difíciles de evaluar. Las caderas uno tiene que tener elementos, sí o sí tiene que tener un elemento, bueno, un elemento clínico que lo pueda orientar. Generalmente lo que duele es la zona inguinal. Pero a veces hay pacientes que también lo describen como en la zona sacra del dolor, como que le atraviesa de adelante hasta atrás, hasta la zona sacra, la zona de inserción de los glúteos medios. Pero eso también podría ser una entesitis en la zona de inserción. En las manos, nosotros vamos a encontrarla fácilmente, el daño por lo que estábamos viendo anteriormente. En las caderas es muy difícil de encontrarlo. A nivel de la columna, generalmente sí se podría ver, y a nivel de resonancia o de escáner, ¿no es cierto?, podríamos encontrarlo o sospecharlo, sí que lo estamos haciendo al examen físico, porque nosotros no le vamos a encontrar deformidad al tocar al paciente, solamente va a decir que tiene dolor. Y en los pies sí podemos encontrar las deformidades al visualizarla o al palpar, al examinar. Y los compromisos generalmente son a nivel de interfalángicas distales, por ejemplo, en las manos, que es lo que decíamos los nódulos de Everden, ¿no es cierto?, es como lo más típico. Cuando uno tiene un compromiso de una interfalángica, si uno tiene un compromiso de interfalángica proximal, dolor de interfalángica proximal, dos patologías que se le tienen que ocurrir, artrosis y artritis reumatoidea. De interfalángica distal, dos patologías que se le tienen que ocurrir, artrosis, artropatía psoriásica de la distal. ¿Ya? Porque tienen mayor predisposición por afectar esas zonas, pero también pueden ser ambas patologías o una solamente. Nos fijamos acá lo que son las interfalángicas proximales del compromiso menor, las metacarpofalángicas también es menor, pero también vamos a encontrar a nivel de las trapecio metacarpianas. ¿Ya? La trapecio metacarpiana acá, y esto es la artrosis, la rizoartrosis, ¿ya? Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, y tiene ese nombre específico, se denominó de esa forma por lo invalidante que es también en el fondo, y se consideró como un nombre aparte por lo mismo, creo yo, porque en el fondo cuando fue partiendo esto era muy limitante para los pacientes. Y, y se da mucho más incluso que la interfalángica, que la metacarpofalángica. Y ustedes pueden palpar en los pacientes acá, si ustedes le toman la mano al paciente en esta zona acá, no la acá la metacarpo
falángica, en la trapecio metacarpiana, esa acá atrás. Ustedes cuando hacen esto, toman en esta parte de atrás, paciente le dan su mover el dedo así, y ustedes notan el crépito aquí, en esta parte de atrás, a la isla. Entonces permítame su mano y se la mueven así, la trapecio metacarpiana, y se nota. Las mujeres que tejen mucho, que trabajan mucho con las manos, manualidades, que están haciendo, amasando, por ejemplo, en arte. Esto por la parte del túnel carpiano amasando. Los hombres tenemos más a nivel de muñeca y de metacarpofalange. Las articulaciones de rodilla. Generalmente lo que van a ver en las radiografías son hipoplasias de cóndilo medial. Eso es lo primero que se ve alterado. La zona medial y es la que está más afectada. Y lo otro, la rótula. También muy afectada. Ustedes tocan la rótula, la parte superior, hacen en una evaluación como el cepillo, ¿no es cierto? Que mueven la rótula así, o colocan la mano arriba cuando el paciente está apretando y van a notar el roce articular. ¿Ya? En la zona medial, generalmente la que está más afectada. Y una de las primeras que se ve de la radiografía. Acá hay una entonces, pero claramente se fija la espina bífida usada, deformidad total de la rodilla, esclerosis subcondral también. Eso es lo que alcanzo a visualizar. No sé para acá si estará erosionado o no. Y acá compromiso a nivel de interfalángica distales e interfalángicas proximales. Y acá probablemente también debe tener algo en la trapecio metacarpiana. El diagnóstico que nosotros vamos a realizar a nivel de las artrosis son diagnósticos que son clínicos, entonces, generalmente. Eso es lo primero, un diagnóstico clínico, y nos podemos apoyar en las radiografías. Las radiografías nos van a servir muchísimo, sobre todo lo que son, por ejemplo, articulaciones que no podemos visualizar bien al examinarlas o no podemos examinar adecuadamente para llegar al diagnóstico, como son las caderas, por ejemplo. Entonces, así como uno puede ir evaluando con cierto tipo de precisión de sensibilidad y de especificidad, puede obtener diagnósticos de las artrosis con estas evaluaciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá al evaluar, si uno hace la evaluación, por ejemplo, de rodilla, ¿no es cierto?, con clínicos y laboratorios, criterios clínicos y radiológicos, y criterios clínicos solamente. Si uno se va solamente a los criterios clínicos, uno va a tener un 95% de sensibilidad y un 70% de especificidad más o menos. ¿Ya? Si uno utiliza los clínicos y radiológicos, sube su especificidad a un 86%, y con los clínicos y de laboratorio a un 75%. O sea, probablemente lo que mejor nos va a servir va a ser los clínicos y radiológicos. Pero la sospecha diagnóstica uno la tiene básicamente con lo que es la clínica solamente. ¿Ya? Se fija en la clínica, ¿ya?, y laboratorio no tienen mucha diferencia. O sea, el que yo le pida exámenes de sangre probablemente me va a disminuir la sensibilidad del diagnóstico y probablemente no voy a llegar a un diagnóstico de artrosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que uno hace generalmente, ¿qué es lo que pide? Hemograma, perfil bioquímico, VHS, PCR. Si tengo una VHS, una PCR normal, puede ser artrosis. Si que está la VHS PCR alta, en el fondo no debiera ser una artrosis que está generando la VHS la PCR alta. ¿Ya? Pero no nos va a llevar a un mejor diagnóstico. Entonces acá uno tiene que evaluar. Se tomaron estas evaluaciones para rodilla con distintos tipos de evaluaciones y se dieron cuenta que en el fondo lo mejor es esto. Probablemente clínico solamente al inicio y radiológico para apoyarse. Si ustedes tienen un diagnóstico claro de artrosis, ¿qué es lo que va a pasar? Lo pueden tratar al paciente como artrosis, pero van a tener que pedir una radiografía para ver cómo está, porque en el fondo puede ser otra cosa. No se supóngase que de repente a ustedes le llega un paciente con dolor en la rodilla y ustedes creen que es una artrosis y al final no es una artrosis. Claro, ustedes pueden decir que en base a esto ustedes pensaron que era eso, porque ese era el diagnóstico, pero hoy en día con la situación actual como se maneja la medicina, debieran al menos hacerle una radiografía para que no tenga algún otro tipo de lesión. ¿Ya? Y aprovechar de ver si tiene artrosis. Ahora, la radiografía, lo malo que tienen es que a veces cuando las artrosis son muy incipientes, no nos permiten visualizar las alteraciones radiológicas. Cuando vimos las alteraciones a nivel de mano en esta otra radiografía acá, esto es algo grosero. Esto no es algo que van a encontrar habitualmente en un paciente.
Muchas veces hay pacientes que llegan con las deformidades que se notan muy bien, sobre todo en los dedos más pequeñitos, los meñiques y las interfalángicas distales, que tienen ya tienen en el fondo sus nódulos ahí, se notan en esas zonas que usted hace la radiografía y en la radiografía el informe no dice que tienen artrosis. A veces la inflamación que ustedes logran visualizar, o sea, logran pesquisar al examen físico, está dada también por tejidos blandos, que hacen que se aumente mucho más el aumento de volumen y por lo tanto ustedes lo que perciben también es el tejido blando y eso hace que en el fondo ustedes vean mucho más aumento de volumen de lo que se puede apreciar en una radiografía. ¿Ya? Entonces acá probablemente la radiografía nos va a servir para apoyar el diagnóstico y generalmente uno cuando tiene una sospecha, una artrosis de rodilla, uno pide la radiografía. Así que a esto es lo que vamos a llegar generalmente el proceso, que una mejor especificidad y sensibilidad, pero sin embargo lo que tenemos que utilizar es esto: mayor a 50 años, rigidez menor de 30 minutos, crujidos, sensibilidad ósea, crecimiento óseo y calor local. Y por eso que probablemente, ¿quién me preguntó alguien de la rigidez delante? De la rigidez que tenían una prueba de trauma, algo así. Alguien me preguntó. La rigidez de 30 minutos o de una hora de lo que es la artritis reumatoide. Por eso que se utiliza esto también, menos de 30 minutos, uno diría que en el fondo la rigidez sería como de artrosis, porque se pasa al ir calentando la articulación. Y la otra dura más de 30 minutos, lo de la artritis reumatoide, porque es inflamatorio, entonces persiste. Pero en el criterio de ahora, ¿ya? Entonces, en el fondo, esto nos va a servir. Más de 50 años, rigidez menor a 30 minutos, los crujidos, sensibilidad ósea, crecimiento óseo, calor local, todo es ausente, todo eso nos va a decir que es una artrosis. Si está inflamada, ya ahí la cosa cambia, y nos tenemos que ir a la radiografía, probablemente a otros elementos. Y aparte de eso, que hoy en día también tenemos acceso a lo que son las resonancias, tenemos acceso a los escáneres. Hay patologías que no son visualizables en la radiografía y los pacientes tienen mucho dolor, por ejemplo, lo que son las necrosis óseas vasculares, los edemas de la médula ósea del hueso, que se da al paciente también por factores mecánicos. Y a veces uno diagnostica una artrosis en un paciente y resulta que no es artrosis. ¿Ya? Entonces, son otros tipos de patologías que se vieron en un examen más acuoso. Si yo fuera, por ejemplo, me duele una rodilla, voy al médico, el médico me hace una radiografía nomás, uno me hace una más y me dice, no tiene nada, ninguna cuestión, váyase para la casa, y yo después tengo una necrosis ósea vascular. Y eso es lo que me dolía. ¿Qué harían ustedes si a ustedes les pasa exactamente lo mismo? Y el médico no le hizo y usted me dice, le preguntaron, doctor, ¿me hago una resonancia? No, y a mí me salían 10 lucas la resonancia. Se enojarían, ¿no es cierto? Lo mismo que podrían hacer enojarse, porque en el fondo no tuvieron acceso a un diagnóstico y después pierden la rodilla, después en el fondo tendrían que colocarse una prótesis a lo mejor, así que no se resuelve el cuadro. Entonces, cuando uno tiene a mano herramientas diagnósticas como una resonancia y pacientes que no está claro de todo lo que tienen, hay que hacer los exámenes, no hay que dejarlos así. En el caso de la cadera, es algo similar también. ¿Ya? Uno puede, dolor de cadera, al menos 2 de los 3 siguientes uno va a llegar al diagnóstico, ¿no es cierto? Podría usar la VHS, que también tiene que ser menos a 30, la radiografía, la disminución del espacio articular, que es una sensibilidad con especificidad de 81-91%. Más o menos. O sea, ahí van a tener que usar sí o sí la radiografía como elemento, porque es muy difícil que uno llegue, digamos, sin una radiografía a hacer un diagnóstico de artrosis de cadera. Y aún así, si el paciente tiene mucho dolor de cadera, y le dice aquí que la zona inguinal, ¿no es cierto?, la zona coxal, donde le está molestando, háganle una resonancia. Pues la radiografía también puede que no muestre mucho y la resonancia puede salir algo. Aparte que hay diagnósticos de moda también, como de repente pinzamiento y ese tipo de cosas que pueden generar alguna molestia en los pacientes. Y ustedes como médicos general pueden hacer resonancias, sí pueden hacer, pues a veces el acceso a los pacientes malos le pueden hacer al tiro una resonancia. Al contrario, lo que muchos les dirían es que no hagan una radiografía, ¿no? O antes, cuando pasaba en tuberculosis, háganle una radiografía, ¿no? Uno se lleva unas sorpresas cuando hace los exámenes de los escáneres de repente, porque uno cree que es una radiografía normal y el escáner le sale súper mal. Entonces, no sé si la radiografía será siempre el mejor elemento porque sea más barato, ¿no es cierto? Hoy en día yo creo que está al acceso de los pacientes otros tipos de herramientas diagnósticas. Y en el caso de la artrosis, yo creo que aquí esto es donde cobra una mayor importancia lo que es el diagnóstico clínico. ¿Ya? El diagnóstico clínico del paciente, el crecimiento del tejido óseo, el dolor, ¿no es cierto?, de las manos, más 3 de 4 de los siguientes criterios de las manos, el crecimiento, deformidad de las articulaciones. Y ahí tiene las articulaciones que están seleccionadas de las ambas manos, que son las interfalángicas, la segunda, tercera interfalángica. Y las proximales y las terminales, ¿ya? Y en el fondo, este crecimiento óseo que compromete 2 o más interfalángicas, uno lo puede pesquisar tocando a los pacientes, no necesariamente con la radiografía solamente clínica. Con un diagnóstico clínico uno podría llegar al diagnóstico con
con una sensibilidad y una especificidad bastante alta en estos pacientes. Entonces, de la clínica, nosotros tenemos el dolor, ¿no es cierto? Aparte de eso, vamos a tener otro tipo de elementos, los exámenes de laboratorio, la radiografía, ¿no es cierto? Siempre solicita radiografías bilaterales, si uno está pensando en otras cosas para poder evaluarlo. Y respecto a los tratamientos, los ejes centrales, que era lo que estábamos mencionando adelante, que uno tenía que fijarse en lo que es el exceso de peso del paciente, la obesidad, ¿no es cierto? El poder mantener ejercicio y el tratar el dolor, ¿no es cierto?, del paciente, esa cosa y la edad que considera la edad del paciente para el diagnóstico. Pero frente a esto, lo que nosotros podemos hacer es disminuir, por un lado, la sobrecarga o bajar de peso, tratarlo con antiinflamatorio o podría ser considerado paracetamol y opioides, como que son para tener acceso ustedes en atención primaria, lo que son paracetamol y el tramadol, ¿ya? El condritin más glucosamina, que era lo que veíamos anteriormente, que el condritin con glucosamina no es que vaya a reforzar esto, se supone, dicen que va a modificar los proteoglicanos y que los va a recuperar el cartílago y todo, pero la verdad que estructuralmente yo no sé si podrá llegar uno de esos tipos de digamos de colágeno, lo que uno está consumiendo, si va a poder llegar o no a la articulación. Doctor, ¿y los medicamentos como osteoartritis? Es que esos se supone que son más o menos como este tipo de fármacos. Y en general cuando uno usa eso, lo que hace, lo hace porque quitan el dolor. Casi todos los que lo usan estos fármacos, y está demostrado a nivel mundial, esto no es una cosa que uno lo use porque no, o sea, que le quita el dolor. Está demostrado, hay estudios que demostraron, por ejemplo, de los fármacos, de los primeros que partieron usando estos fármacos, que son el Condrosulf, de los más conocidos, demostraron a nivel internacional que disminuían el dolor. Y esa es la principal herramienta por lo cual se supone que estos fármacos podrían ser utilizados. Y, doctor, una consulta. ¿La vitamina C se podría considerar como un factor protector, teniendo en cuenta que, como el precursor del colágeno, una persona que esté constantemente consumiendo vitamina C, si uno sabe que, por ejemplo, puede tener prevalencia o incidencia de tener una artrosis? O sea, yo creo que como si, por sí solo, no. Por sí solo no, porque estas patologías son multifactoriales, no solamente una cosa lo que te esté pasando a ti. Ahora, todo lo que tú puedes corregir como para prevenir te va a servir, pero tampoco te puede, digamos, pasar toda la vida tomando pura vitamina C, por ejemplo, para tratar de corregirlo. Y no creo que solamente tomando vitamina C vaya a corregir la artrosis, porque la artrosis tiene una cierta tendencia de herencia, no sé cómo veíamos anteriormente, tiene que ver con los factores biomecánicos, que no solamente tiene que ver con el hecho de que yo esté con exceso de peso, sino que con factores biomecánicos, la carga, que uno puede, si un paciente, no sé, me ha tocado ver, pacientes atletas de repente que salen a correr y las zapatillas son malas, corren en cemento, 30 años corriendo, y las rodillas, pero hecha pedro. Entonces el factor mecánico tiene que ver con eso también. El ejercicio no significa que mientras más ejercicio haga yo, voy a estar mejor. El ejercicio al que me refiero es que el paciente tiene que no ser sedentario, sino que mantenerse, tiene que movilizarse, pero reduciendo el impacto articular. Eso es lo que uno tiene que reducir, el impacto articular. Ahora, el hecho de tomar pura vitamina, yo no creo que vaya a corregir el problema, porque uno tiene esa tendencia a disminuir la síntesis de la matriz proteica, como veíamos anteriormente, y aparte de eso, en el fondo, el desbalance se va perdiendo, hay un mayor desgaste de la articulación, se pierde agua. Y el condritin y todo lo demás que tú puedas consumir, yo creo que difícilmente te va a solucionar el problema. De hecho, hay colágenos hoy en día que vienen mezclados, vienen con vitamina C, hay otros que traen magnesio, hay otros que traen calcio, hay otros que vienen mezclados con la vitamina D. Y en sí, yo antes no lo usaba en los pacientes, el colágeno, pero después me di cuenta, después de harto tiempo, que en el fondo a los pacientes les quitaba el dolor y se sentían mejor. Y habían estudios que avalaban el uso del colágeno, incluso sobre todo un colágeno que usaba el Gelicar para pacientes incluso que eran deportistas, para evitar digamos, que tuvieran problemas a nivel de colágeno. Lo empecé a usar y los pacientes andan mejor, pero aún así hay pacientes que a pesar de todo lo que usen no tienen vuelta. Ahora obviamente el balance entre vitamina, consumo de colágeno, una dieta adecuada, el peso y todo lo demás es lo que te va a dar probablemente una mayor posibilidad de tener artrosis. El condritin y la glucosamina, más todos los otros cosas que podríamos considerar como colágeno, vitamina C, el magnesio, el calcio, todas las partes, la vitamina D, todas las cosas que pudiéramos considerar se podrían utilizar. ¿Ya? Son caros, eso sí, estamos hablando de 20.000 pesos, 10.000, algunos 17, se van subiendo digamos, los costos de vida. Los esteroides, oral o infiltración, esto ya para patología cuando está inflamada la articulación. ¿Ya? En ese caso ahí sí tendríamos que dejar, digamos,
esteroides, incluso podría infiltrarlo, no es la idea, porque el corticoide queda como depósito. La fisioterapia, y esto tiene que ver con el ejercicio, que el paciente corrija sus factores de sedentarismo, que tenga movilidad, recupere el tono muscular, porque eso igual va a favorecer incluso también la densidad ósea, el hecho de que el paciente se mueva adecuadamente. Y la cirugía y actos de reemplazo articular cuando no tiene vuelta el paciente. El manejo del pilar obviamente que siempre ha sido la educación primero, ¿no es cierto? Los factores físicos, emocionales, el manejo del dolor con paracetamol, y ahí uno va agregando a la escala, va agregando mayores tipos de, digamos, de complejidad en el tratamiento, solo paracetamol más tramadol, puede pasarse a antiinflamatorios, opioides, posteriormente llegar a la cirugía si el paciente no tiene solución a sus problemas, con inyección intraarticular y todo. Así que, bueno, aquí estamos por terminado y en la tarde nos juntamos